Hola, buenos días. Creo que ya estamos empezando el vivo en este momento. Hola, muy bien. Bueno, mucho gusto. Ya estamos empezando hoy desde la Fundación SB Vida nuestros programas habituales que vamos a tener para contactarnos con las diferentes personas. Tenemos objetivos muy claros. Mucho gusto. Mira, acá tenemos una gran cantidad de amigos que ya estamos compartiendo. Tenemos a nuestro amigo Gorini, que también ya lo tenemos listo para podernos acrecentar el conocimiento con respecto a lo de las vacunas y sacar nuestras dudas y demás. Bueno, yo les cuento a medida que va viniendo la gente quiénes somos nosotros. Nosotros somos una institución que se llama Fundación ACB Vida. ACB del ataque cerebrovascular y vida, porque consideramos que después del ataque cerebrovascular, a pesar de todo, hay vida. Una vida que a lo mejor no tiene los mismos condimentos de cuando estábamos con todas las funciones, pero sí la vida, porque ninguno de nosotros tiene una vida sin problemas y sin líos. Algunos tienen más fuerte, otros menos, pero el que tiene ataque cerebrovascular está dentro de ese grupo de la primera discapacidad a nivel mundial, y eso es lo que nosotros queremos intentar contrarrestar. Que aquellas personas que sufrieron un ataque cerebral puedan reincorporarse a la vida social, puedan tener una mejor existencia. Sé que es un objetivo absolutamente individual, pero sabemos también que necesitamos del otro. Por eso ACB Vida es una institución sin ánimo de lucro que fue creada por muchos de nosotros que tuvimos, no solamente trabajamos en pacientes con ataque cerebrovascular, sino que también formamos parte de ese grupo de enfermos, de pacientes y de familiares que cursaron con esta enfermedad que es bastante compleja. La Fundación ACB Vida ha tenido mucho trabajo durante estos 11 años, ha sido un trabajo silencioso. Hasta ahora estamos empezando a tener una actividad mucho más pública debido a las redes, que no podemos dejar de estar en contacto con la realidad informática y con la realidad mundial. Así que bueno, realizamos el año pasado, publicamos una película que se llama Desde Cero. En esta película contamos algunas historias de pacientes con ataque cerebrovascular y la manera como concientizamos para poder decir el ataque cerebrovascular es una emergencia. Necesita que la gente sepa lo que es un ataque cerebral para que pueda llegar a tiempo a recibir la atención. Que es una emergencia, pero que puede prevenirse, que tiene tratamiento, pero que además el paciente que sufre un ataque cerebrovascular puede rehabilitarse. Bueno, va a ser bastante interesante. Hay algunas cositas, voy a tener que ponerme algunas gafas seguramente para poder leer mejor lo que me están diciendo. Voy a intentar hacerlo ahora. En el día de hoy hemos invitado a un médico excelente, primero que todo es una gran persona, el doctor Federico Gorini. Es una gran persona, es una persona joven que se ha interesado mucho por el estudio y médico. Es un excelente ser humano, un gran humanista y además es especialista en hematología. Él con el tiempo se encargó de hacer muchos trabajos y de enriquecer mucho su bagaje intelectual. Es uno de los que impulsó en primera instancia el uso del plasma del paciente convaleciente para el tratamiento del COVID. Y actualmente es un experto y ha manejado eso. Lo quise traer el día de hoy para que le preguntemos lo que no podemos preguntar en otras partes. Doctor, ¿qué es una vacuna? Doctor, la vacuna que nos están colocando, ¿es cierto que nos colocaron un chip? Doctor, ¿es cierto que esta vacuna no es lo mismo que me coloque la una que la otra? ¿Qué diferencia existe entre la AstraZeneca y la del Sputnik? ¿Ves? Toda una cantidad de preguntas que va a ser bastante interesante. Así que vamos a darle comienzo, lo voy a contactar. Ustedes me van a perdonar, pero estamos en los comienzos de este manejo, aunque ya he hecho muchos Instagram, pero en el manejo con respecto a
a cómo agregar los invitados y demás. Acá lo tenemos a Federico, que lo voy a lo voy a mostrar ahora, que es una excelente, excelente persona y que ya nos ha dicho y ya está acá para que venga a hablar con nosotros. Así que bueno, Gorini. Federico Gorini. Bueno, acá ya lo he logrado contactar. Este señor que ven ahí es una excelente, maravillosa persona, lo aprecio enormemente. Con él hemos compartido muchas situaciones de vida. Así que, Federico, es un placer. Gracias por estar, por sacar tiempo. Yo sé que hoy tienes un día muy ocupado entre una y otra situación médica, de comunicaciones y demás, pero muchas gracias. ¿Ah? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo va? Muchas gracias por la presentación, te estaba escuchando. Bueno, sí, acá estamos dispuestos a responder todo lo que esté al alcance, ¿no? Bueno, yo voy a usar un segundo. Me quedaron lejas estas porque resulta que hay unas para leer y otras para ver, ¿no? Entonces me va a poner estas otras para poder ver más de cerca. Bueno, Federico, esto lo de la pandemia nos ha traído a todos, absolutamente a todos, en unas situaciones de vida bastante complejas. Y hay una cosa que a mí me atormenta ver, es el grado de pánico que existe en la población por esto. ¿Qué comentario te merece este pánico en relación con la pandemia y qué podemos nosotros hacer como médicos en este sentido? Bien, el pánico nunca es bueno, ¿sí? Porque el pánico lleva a un sistema de alarma en el cual uno toma decisiones apresuradas y a muchas de las veces en la intención de salvaguardar su vida, comete algún tipo de error, ¿no? Entonces acá lo que hay que tener no pánico, sino conciencia de lo que es. Es un virus, ¿sí? Que si bien vamos a decir así, 95% de las personas no va a generar un daño enorme, ¿sí? Un 5% termina con una enfermedad muy grave y de ellos la mitad termina muriendo. Entonces, hasta acá sabemos que la medicina es algo de tipo dinámico, entonces hasta acá hubo muchas cosas que nosotros creíamos que eran útiles, que después se terminó sabiendo que no, ¿sí? Pero tenemos certezas bien claras respecto de algunas cosas. Primero, que el barbijo es útil, que mantenerse al aire libre y con distancia social es lo mejor que podemos hacer. Y tercero, lavado de manos frecuentes es más que importante, ¿sí? Entonces acá, con respecto al virus, lo que tenemos que tratar de hacer es eso, exponernos lo menos posible, ¿sí? Ajá. En el día de hoy, la verdad, yo hoy estoy haciendo esto en compañía de nuestro querido amigo eh, Federico, pero me embarga una gran tristeza porque un médico amigo nuestro, un amigo mío trabajó mucho en terapia intensiva, contrajo el virus y en unos cortos días necesitó terapia respiratoria, intubación, después colocaron boca abajo, le hicieron después por la insuficiencia renal, le hicieron el filtrado y posteriormente diálisis y el filtrado de las citoquinas, después lo colocaron en ECMO y finalmente falleció una persona joven que entregó su vida al trabajo por el COVID y eso se lo llevó mi querido Alvarito Romero. Desde acá, en el lugar donde estés, te acompañamos y vamos a seguir tu trabajo y creo que vos hubieras pensado que hacer lo que estamos haciendo en el día de hoy con nuestro querido amigo Federico Gorini es precisamente hablarle a la gente para cumplir nuestro trabajo, ¿no? De ayudar a la población a entender, ayudar a la población a no sufrir, sino a enfrentarse con todas las armas. Y esto que acaba de decir el doctor Gorini es suficiente. ¿Necesita medicarse la gente para el pánico, Federico?
Y eso es una cuestión ya del psiquiatra. Habitualmente el manejo del pánico tiene dos etapas, un manejo psicológico y propio, y después sí está el manejo psiquiátrico, que bueno, ya cuando el pánico se apodera de la persona va a necesitar un tratamiento, sí, claramente psiquiátrico para bajar esos estímulos. ¿Hay tratamiento para el COVID? La gente no pregunta, ¿no? Nos llena de preguntas. Hay preguntas que yo te voy a hacer de tal como me la hicieron los pacientes, como para que podamos explicarle en este lenguaje. No estamos en un nivel científico donde vamos a hablar de tecnicismo ni nada, pero sí explicar lo máximo posible para que la gente entienda y baje un poquito esa ansiedad que tiene respecto a algo desconocido, porque más le tenemos a lo desconocido. Por eso nos enriquecemos y alentamos un poquito el conocimiento de las personas. Bueno, hoy como tratamiento específico no hay ninguno, ¿sí? Tenemos un montón de herramientas terapéuticas, pero no tenemos ningún tratamiento específico. Tenemos tratamientos que es para, en principio, soportar el cuadro, ¿sí? Más allá del cuadro respiratorio, da un momento de afección respiratoria inicial, o principalmente al principio es una gripe, ¿sí? En ese momento tenemos algunas cositas como para tratarlo, que es un poco de ibuprofeno o paracetamol. Ya después, a medida que va evolucionando la enfermedad, si se va transformando en una enfermedad más grave, no hay un tratamiento específico, tenemos medidas de soporte y tenemos fármacos que han dado un buen resultado. Por ejemplo, en los primeros 4 días podemos utilizar el plasma de convalecientes, ¿sí? Hasta el 7º día de enfermedad podemos utilizar el suero equino, ¿sí? El que es lo mismo que el plasma de convalecientes, pero viene en mucha mayor cantidad y viene del caballo. Ya un poquitito más tarde, ¿sí? O desde el principio, podemos utilizar la dexametasona. Y también sabemos que las personas que tienen un cuadro grave, el uso de heparina, ¿sí? Que es una medicación que evita principalmente evita la coagulación de la sangre y que tiene un efecto antiinflamatorio que no se conoce, pero que viene siendo descrito desde los años 70, también ayudaría a mejorar la evolución. Hay otras drogas en investigación, hay un montón, hasta ahora no tenemos nada que haya sido completamente efectivo frente al virus. Pero qué interesante lo que estás diciendo, pero que tenga en cuenta la gente lo siguiente. Todo esto que ha dicho el doctor es de uso hospitalario, es de uso a nivel intrahospitalario. Entonces, la gente se preocupa y muchos han intentado utilizar una medicación en su casa para prevenir, y eso es incorrecto. Se van a hacer daño, se van a lastimar, porque la indicación para la medicación, cualquiera sea ella, es del médico. Y esa indicación es absolutamente individual. El uso de todo esto que ha dicho el doctor ha sido decisión en su momento de la evolución del proceso de la infección producido, de la infectación producida por el virus. Ahora, no hay nada para el COVID, pero sí lo que podemos hacer es prevenir un poquito, no que nos dé, porque casualmente también, y yo te iba a hacer alguna pregunta al respecto ahora, la vacuna no previene que vos sufras nuevamente el COVID. ¿Por qué no nos explicas un poquito, Federico, a todos, qué es la vacuna? ¿Por qué, cómo actúa en términos para que la mayoría de la gente se entienda y qué tiempo de protección nos va a dar? Bueno, a ver, una vacuna es meter pedacitos del virus o el virus completo, ¿sí? No importa cómo, meter eso adentro del cuerpo, ¿sí? Eso lo que va a hacer es estimular al sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmunológico tiene la capacidad de ir reconociendo quiénes son propios y quiénes no de estas partículas que yo estoy colocando adentro. Cuando yo coloco una partícula, o ingresa una partícula, como en el caso del COVID, que no se conoce, que el sistema inmunológico no tiene forma de reconocerla como propia, lo primero que hace es actuar y empezar a tratar de generar lo que conocemos como anticuerpos, ¿sí? Lo que hace es hacer tipo un cartelito que dice buscado, ¿sí? Porque lo primero que va a hacer es largar una forma rudimentaria, una forma
muy poco efectiva de estos anticuerpos, ¿sí? Entonces va a poner un cartelito como buscado, esto no lo conocemos, ¿sí? No es de acá, tratemos de repelerlo, sacarlo, matarlo, lo que sea necesario para que no me genere un daño. A raíz de eso, el cuerpo va a empezar a ir buscando mediante distintas estrategias, armar distintos combos de estos anticuerpos. Va a ir como dibujando sobre el mismo dibujo hasta que encuentre, ¿sí?, la llave para la cerradura esa, ¿sí?, para poder abrir la puerta y eliminar al virus y sacarlo afuera, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando nosotros tenemos esa llavecita que abre esa puerta, tenemos el anticuerpo. Y ahí una de las células va a decir, esta llave abre la puerta, como si fuese Feliz Domingo, exactamente igual. Esta llave es la que abre el cofre. Abre el cofre y permite que la inmunidad, la policía del cuerpo, pueda agarrar al virus, empaquetarlo y sacarlo afuera, destruirlo, ¿sí? La vacuna lo que hace es eso, es poner unos pedacitos del virus, bueno, también puede ser en algunos casos el virus completo, pero inactivado, ¿sí?, o atenuado, ¿sí? Atenuado significa que no tiene la capacidad de infectar, ¿sí? O mejor dicho, que tiene una capacidad de infección un poquito más baja, que se entienda atenuado, ¿sí? O el virus puede estar completamente muerto. Estar completamente muerto implica que el virus no tiene la capacidad de infección. ¿Qué es lo que hace la vacuna? Es acceder y darle al sistema inmunológico esa proteína que nos va a servir para después echarlo del cuerpo al virus. ¿Qué tipos de vacunas tenemos hoy? ¿Sí? Hoy acá en la Argentina tenemos disponible 3 vacunas. Una a virus inactivado, ¿sí?, que es la vacuna china, y 2 vacunas que son adenovectores, ¿sí? ¿Qué significa adenovectorizada? Es decir, que yo pongo un camioncito y adentro de ese camión pongo al virus, el material genético del virus. Este camioncito lo que va a hacer es transportarlo y meterlo adentro de una célula para que después la célula exprese esa proteína para que la policía del cuerpo, el sistema inmunológico, venga y lo reconozca, ¿sí? Entonces las vacunas adenovectorizadas son simplemente un camioncito de un adenovirus, que es un virus de circulación común adentro de la sociedad. Ese virus no tiene capacidad de replicarse, ¿sí?, no tiene capacidad de reproducirse y de infectar, pero sí tiene la capacidad de transportar la proteína S, ¿sí?, que es del coronavirus. Esto pasa tanto en la vacuna de AstraZeneca como en la Sputnik. Y en ambas dos, la diferencia que tienen una de la otra, en la de AstraZeneca, es un solo vector, que es siempre el mismo, que es un vector que proviene de un adenovirus de chimpancé, ¿sí? Mientras que en el caso de la Sputnik, son 2 adenovectores distintos, diferentes, es decir, un camioncito rojo y un camioncito azul, ¿sí? Después podemos explicar el por qué un camioncito rojo y un camioncito azul, ¿sí?, que lo que hacen es transportar el material genético, ¿sí? Pero ese adenovirus, que sí es humano de la Sputnik, no tiene capacidad de infectar a la persona, ¿sí? No desarrolla enfermedad, no se reproduce. En términos así de plata franca, lo que hace es engañar al cuerpo metiéndole un poquito del virus atenuado o muerto, y entonces la defensa del organismo va a atacarlo y con eso se fortalece el organismo, ¿sí? De cualquier manera. Y las vacunas, pues hay 2, hay 3 vacunas acá disponibles en la Argentina. Me preguntan, ¿el virus es un organismo vivo? Es una discusión hasta la que al día de hoy todavía no se define si es un ser vivo o no es un ser vivo, porque para ser un ser vivo el concepto debería de nacer, crecer, reproducirse y morir mediante su propio mecanismo, y el virus utiliza el mecanismo de la maquinaria celular para poder vivir, ¿sí? Entonces es una discusión de clasificación que hasta el día de hoy algunos dicen que sí, otros dicen que no. Me pregunta Alejandra, doctor, y después de vacunarnos, esa defensa, ¿cuánto nos inmuniza? ¿No? ¿Cuánto tiempo después de vacunarnos estamos inmunizados? Bueno, hasta ahora no se sabe cuánto tiempo van a durar esas defensas, si va a ser una vacuna que hay que aplicársela todos los años. Si hay una experiencia
de Rusia con dos vacunas anteriores que son exactamente iguales a la Sputnik, pero que eran para otras dos enfermedades, que era para el ébola y para el MERS, vacunas que están aprobadas y se comercializan. Esas dos vacunas demostraron que aplicándoselas tienen una inmunidad que perdura por 2 años, ¿sí? En el caso de las otras, ¿sí? En el caso de las otras, no, no hay datos todavía, ¿sí? Se sabe que por lo menos 6 meses duran. Nuestro querido Fernando Aparicio Mendieta de Bolivia, de Santa Cruz, nos manda saludos. Es un médico también que ha trabajado mucho con nosotros en cuanto a difusión, conversaciones y algo así parecido. Gracias, Fernando. Te manda saludos, Federico. Un saludo a Fernando. ¿Es lo mismo hablar del tiempo de protección de la vacuna y cuánto tiempo de inmunización de la vacuna, Federico? No, a ver, lo que tenemos que entender es que la vacuna cumple, o sea, mejor dicho, tienen 3 estándares las vacunas, ¿sí? El primero, ¿sí? Es evitar que la enfermedad se haga más complicada, ¿sí? ¿Estamos? Es evitar que la enfermedad progrese. Segundo, es evitar que esa enfermedad contagie, ¿sí? Que si yo me infecto, contagie a otros. Y tercero, y este es el mejor de los estándares para una vacuna, es evitar la infección, es decir, que directamente ni me puede infectar por el virus, ¿sí? En el caso de las vacunas que se están desarrollando ahora, se encontraron que algunas cumplen con 2 de estos principios. Ya con uno es más que suficiente, pero 2 de estos principios. El primer principio es que atenúan la enfermedad, es decir, la hacen más leve, ¿sí? Si vemos los estudios, por ejemplo, el caso de Sputnik, cuando se compara quienes recibieron placebo contra los que recibieron la vacuna, esto es muy importante, después lo podemos aclarar, pero bueno, quienes compararon el placebo contra los que recibieron la vacuna, lo que podemos ver en ese caso es que el grupo que recibió la vacuna, si bien hubo gente que se infectó, que es nada más que el 8% de los que recibieron la vacuna, ¿sí? Si bien se pudieron infectar, ninguno requirió de internación y menos de terapia intensiva. Es decir, que cumple con el primer postulado, que es atenuar la enfermedad, ¿sí? Reportes parciales de AstraZeneca y de Pfizer dicen que una vez que ingresa el virus en la persona vacunada no tiene la capacidad de contagiar. Y esto ya se venía viendo desde otro trabajo, que eran las personas que se reinfectaban por COVID, ¿sí? Que habían padecido COVID una vez y tenían COVID por segunda vez. Quienes se reinfectaban no transmitían la enfermedad. ¿Por qué? Se hizo 2 cosas. Como hoy preguntaban, el virus es un ser vivo. Bueno, se sacaba del hisopado que se le hacía a la persona, se sacaba el virus, ¿sí? Se colocaba en una cápsula de Petri, que es una cajita donde hay células, y se colocaba el virus ahí a ver si se podía reproducir. Eso se llama cultivo viral. No había cultivo, no había desarrollo del cultivo, es decir, el virus no crecía adentro de la cápsula de Petri. Lo que significa que el virus estaba, pero estaba muerto, ¿sí? ¿Y cuándo se hacía? Ese es un concepto muy interesante que me gustaría recalcar lo que estás diciendo, Federico, para que la gente sepa también por qué tiene que vacunarse, no solamente para sí, sino para los demás, que el vacunado no contagia. El vacunado, claro, y lo otro es que para decir ¿está el virus vivo? Lo que querían ver, otra de las formas de saber si el virus está vivo, es conocer su ADN, no su ADN, en este caso es ARN, pero su material genético debería estar completo, no quebrado. Entonces lo que hicieron es buscar si estaba el genoma completo, y veían que tampoco estaba completo. Entonces, mediante 2 métodos confirmaban que los reinfectados no, bajo ningún punto de vista, tenían la capacidad de contagio. Esto lo demostró Pfizer también, ¿sí? Y hay un estudio chiquito de AstraZeneca de que parecería ser que quienes se infectaron con la vacuna no transmitían la enfermedad. Y también tenemos que tener en cuenta que ninguno de ellos, ha desarrollado formas graves.
Ah, mira, ¿sí? buenísimo. Nos pregunta también otro amigo en común, Jorge Nogueira, a quien le mandamos un gran abrazo a Jorgito. Dice, ¿qué hay acerca de extender el tiempo entre la primera y la segunda dosis? Primero, Federico, antes de responder a esto, ¿por qué una vacuna tiene una dosis y otra tiene que darse en dos dosis? ¿Y por qué hablan de un tiempo entre la primera y la segunda dosis? Y también, ¿por qué a veces dice se dará solamente la primera dosis y se dará a todo el mundo y después se dará la segunda dosis? Hay como una información que me ha confundido un poquito a la gente. Si nos podés orientar al respecto. Bueno, bien, a ver, cuando uno diseña un estudio va cumpliendo distintas metas y va pactando tiempos, ¿sí? Tenemos vacunas como es la de Johnson y Johnson o la de CanSino, ¿sí? Que se dan en una sola dosis, ¿sí? Lo que se ve con una sola dosis, todos en esta carrera de vacunas querían lograr el 100% de efectividad. Primer punto, ¿sí? Hay otros que dijeron, no quiero lograr el 100%, teniendo una efectividad más baja y sabiendo que logro no contagiar, me va a ir mejor. ¿Qué es lo que apostaron otros? A decir, bueno, desarrollo algo para contener la pandemia hasta que haya algo mejor. El caso de Sinovac, ¿sí? La vacuna china que pega en el borde del 50% de efectividad. Entonces, vamos con esto. ¿Qué es lo que se plantea? El planteo de las dosis, de la separación entre las dosis, viene de una cuestión inmunológica. Es cuánto tiempo tardo yo en lograr esa inmunidad definitiva, esa inmunidad que sí va a atacar al virus, no los bocetos que dibujaba antes el cuerpo. Para lograr esto se necesitan entre 14 y 21 días. ¿Sí? A los 21 días se ve el pico de esta IgG o inmunoglobulina G que tanto se fue nombrando, ¿sí? A los 21 días se ve el pico. ¿Qué pasaba con las vacunas que son dos dosis? Se daba en el momento del pico de la IgG, se daba una segunda dosis que lo que hace es decirle al cuerpo, pará, ¿cómo es que si yo tengo tanto de esto, de esta IgG, que, o sea, tengo tantos policías para detener a este virus, ¿cómo puede ser que todavía lo siga teniendo adentro del cuerpo? ¿Sí? Entonces, lo que hace el cuerpo es decir, no, 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 necesito producir más. Esa mayor producción, ¿sí? Es como decir, largo toda la infantería a la calle, ya no me alcanza con la policía, llamo a la gendarmería, a la prefectura, pongo todo en la calle. Entonces, lo que hace el cuerpo es generar, a medida que genera más anticuerpos, genera más memoria inmunológica. Esa memoria es la que después nos va a permitir responder cuando tengamos una exposición al virus. Pero esa memoria también se pierde, ¿sí? ¿Cómo se acrecienta la memoria? Cuando uno va... La memoria es algo que va pasando y lo va repitiendo, 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 y ahí se va fijando cada vez más en la memoria. Bueno, esto acá con el sistema inmunológico es lo mismo. La persona va repitiendo las exposiciones y va guardando más y más y más y más memoria, ¿sí? Es Entonces, decir, así funciona. sí, termina, termina. Así funciona esto de por qué una o dos dosis. Ahora, ¿qué es lo que se vio particularmente con algunas vacunas? El caso más clásico es el de AstraZeneca y el Reino Unido, que decidió postergar la segunda dosis, entre la primera y segunda dosis, no dejar que pasen 28 días, sino hacer que pasen al menos, ¿sí?, entre 8 y 12 semanas. ¿Por qué tomó esa decisión el Reino Unido? Porque vio que una gran parte de las personas en las que se retrasaba esa vacunación tenía mejor eficacia la vacuna. Y ahí empieza el juego de la inmunología. ¿Y a qué se debe? Principalmente se debe a que el camioncito que transporta al material genético del coronavirus ya era buscado por la inmunidad celular, ya era buscado por la policía. Entonces, cuando yo lo ponía, cuando tenía la mayor cantidad de policía buscando ese camioncito, volvía a dar la segunda dosis y muchos de esos camioncitos se perdían por acción de la policía del cuerpo, del sistema inmunológico. Entonces no le llegaba a dar una buena eficacia. ¿Qué es lo que pasaba? Lo postergaban. Al postergar el tiempo, ese buscado ya se mezclaba con otras más cosas. Entonces no tenía tanto de policía buscando al camioncito entonces ya bajaba la cantidad de inmunoglobulinas buscando al vector
y al volver a aplicarlo, lo que hacía era reforzar el concepto de la proteína que yo quería que mi cuerpo ataque, no la del vector, sino la que yo quería que ataque. Es decir que, sí, en general todas las vacunas buscan ser efectivas, pero no lo lograron. Entonces, una de ellas dice, yo logré con la primera dosis que lo protegiera el 50%. Ahora, si se aplican las dos dosis, entonces va a lograr una protección del 89-90%. ¿Sí? Claro. Ahora, si entre una y otra pasa mucho tiempo, eso se va perdiendo y la efectividad no va a sumar y va a quedar prácticamente desprotegido. Entonces, No, es así, ¿no? no, porque lo que se vio es que en los casos, por ejemplo, el de AstraZeneca, si pasan hasta 3 meses, ¿sí? Y ahora se está diciendo hasta 6 meses incluso, porque es la experiencia del Reino Unido, ¿sí? Hasta 6 meses entre la primera y segunda dosis, la eficacia sube. La eficacia de las dos dosis aplicadas entre 28 días, AstraZeneca le daba alrededor del 72%. Hoy, con más separación de tiempo, le está dando el 80% de eficacia, lo cual es muy bueno. Está perfecto. Bueno, ahora las vacunas se dan gratis. Hay algunos países donde las obras sociales o los pacientes lo pueden pagar, algunos se comercializaban. En la Argentina lo da el Estado, son gratis. En la Argentina los da el Estado. ¿Qué es lo que ha pasado con las vacunas? Hay algunos países en los cuales el capital privado decidió comprar vacunas, como es el caso de Francia. Lo que sucedió fue que el Estado francés se quedó sin abastecimiento de vacunas. Entonces se genera una inequidad en el acceso a la vacuna. ¿Sí? El coronavirus golpea por igual a todos. ¿Sí? Al rico, al pobre, eso no hace distinción. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que hay acá? Es que cuando lo compran... Sí. No, termina, por favor. Cuando lo compran los privados, el gran tema es que se quedan con la producción. No hay producción mundial de vacunas, no alcanzan las vacunas para repartir en todo el mundo. Entonces se queda el privado con eso para el que lo puede pagar y el que no tiene plata no puede acceder. Bueno, eso en la Argentina no sucedió y no se permite, ¿sí? Porque la decisión del gobierno es todas las vacunas las compra el gobierno. Después puede haber gente que piense que es porque ellos quieren hacer el negocio y no dejarlo a otros. Bueno, son todas especulaciones casi imposibles de demostrar. La cuestión es que acá tiene acceso a la vacuna el que tiene plata como el que no la tiene. ¿Sí? Igual hay algunas denuncias que aparecieron en el día de hoy de vacunación por OSDE, estaba viendo, que decía que llegaron a pagar 52.000 pesos. Así que creo que es una cuestión de que tienen que rever las autoridades si le van a permitir a las obras sociales y a los sindicatos que vacunen. ¿Sí? Sabemos que algunas entidades como el hospital alemán, como el hospital italiano, han recibido una partida de vacunas para sus afiliados, lo cual realmente a mí me genera un poquitito por lo menos, me genera un poco de escalofrío. Muy bien, sí, porque ha intentado que la vacuna sea colocada a nivel, primero, a explícalo vos, Federico, ¿cómo ha sido el mecanismo para la aplicación de las vacunas en Argentina, teniendo en cuenta quiénes son los que deben, sin sacar los hechos de corrupción y los hechos de avivada o cualquier otra situación en particular, que no es el tema que nos compete a nosotros, sino hoy, cómo es el enfrentamiento o la utilización de la vacuna con respecto a los que están en la primera, segunda, tercera línea que se ha aplicado en Argentina? Bueno, en la Argentina la propuesta de tratamiento era, primero, empezar a darle la vacuna al personal de salud, empezando por lo de las terapias intensivas, ¿sí? Después a toda la demás línea de salud, ¿sí? A los que no están fuera de la terapia intensiva, a los que asisten pacientes pero fuera de la terapia intensiva. Después empezar a darlo a los mayores de 60 años que tienen alguna patología, ¿sí? Personas de riesgo, grupos de riesgo. En otros lugares pusieron 80, después 70, después lo bajan a 60, pero no importa. Vamos a ponerlo en rango general, mayores de 60. Después, y al mismo tiempo, esto hay que entender que no se da como termino de vacunar todas las terapias intensivas y después voy a vacunar. No,
las fases se van dando solapadas, es decir, que va una sobre otra, cabalgando, ¿sí? Entonces, porque una fase de vacunar todas las terapias intensivas es cortita, ¿sí? Entonces, vacunar a toda la población médica es una fase larga. Entonces, todo esto se va ordenando. Y a su vez, ir trabajando sobre los esenciales, docentes, ¿sí? Y fuerzas de seguridad. Por último, ¿qué pasó? Teníamos una vacuna que nos llegó acá que no se podía aplicar en mayores de 60 hasta hace 3 días atrás. Bueno, se empezó a dar para personas menores de 60 años que tuviesen comorbilidades, otra fracción grande de la población que puede terminar en la terapia intensiva. Entonces, ¿cómo vienen las fases? Todavía nos queda vacunar mayores de 60 años, ¿sí? Y nos quedan vacunar a los menores de 60 años con comorbilidades. Y queda un paquete chiquitito todavía de médicos, ¿sí? Que están sin vacunar. Esos son los próximos pasos a realizar en forma temprana. Es decir, la vacuna en este momento de pandemia, porque las vacunas en general en no pandemia, se puede aplicar a cualquier persona que esté con la indicación médica para poderlo realizar, porque la vacuna no se le puede aplicar a todo el mundo. Hay unas contraindicaciones también, de acuerdo, me gustaría que después hablaras, de a quién no se le debe aplicar las vacunas. Pero aquellas personas en pandemia, estamos hablando en pandemia, una situación especial, tiene que hacerse este tipo de clasificación. ¿Por qué? Porque obviamente los que están expuestos son los primeros que tienen que vacunarse, que son los que se enfrentan contra el virus. ¿Y quiénes se enfrentan contra los virus? Están los médicos, pero no son los únicos, no somos los únicos. Enfermeras, camilleros, los que hacen la comida, los que reparten la comida, las mucamas, los que hacen el aseo, la limpieza, los que transportan el material médico, los que hacen el desagote y el arreglo de las cañerías dentro de los hospitales, el personal administrativo que recibe el personal contagiado y el que lo lleva en las estadísticas. Es decir, hay un grupo de salud absolutamente amplio que está en la primera línea. Y después hay otros que están en segunda línea que no saben si van a estar en contacto o no, y son los bomberos, los policías, todo este grupo, los maestros, toda una serie de personas que están al frente de una cantidad de población posiblemente que pueda también contagiarse. Pero todos ellos pueden llegar a morir si tienen comorbilidades. Por eso también tienen que ser vacunados, ¿sí? Y toda la gente que está enferma, mayor, ¿por qué los mayores? Porque los que son mayores son los que más comorbilidades tienen, más que los jóvenes. Por eso los jóvenes son los últimos en vacunarse. Pero son los que lo pueden transmitir y son los que tienen que cuidarse de no contaminar a la gente mayor, ¿sí? Esto en la vida es una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Vos te proteges, los dos se protegen y me protegen a mí. Es así, ¿eh? Es así, sin lugar a dudas. Ahora, es más, ¿por qué primero los más grandes? Algo importante. ¿Por qué primero los más grandes? Porque son los que ocupan las camas de internación. Entonces, si yo tengo las camas ocupadas y tengo que internar a una persona joven, no voy a tener dónde ponerlo, ¿sí? Entonces empiezo con quienes tienen más chances de ocupar las camas de internación y libero mayor cantidad de camas para los que vienen atrás. Claro. Hay un comentario, no sé si tenga que ver con esto, que te hace Germán Colaselli, que lo debes conocer, te manda, sí. Dice, recomiendo fuertemente estudiar la cuarta ley biológica del doctor Hammer, que va a aportar mucho a sus perspectivas. Abrazo, Fede, y gracias por tu aporte. Bueno. Es un comentario. Alejandra dice, la primera y la segunda dosis son iguales o tienen diferentes compuestos. La segunda dosis sería de refuerzo. Tan claro como siempre. Cristian, bueno, Marcela Raya hace también algún comentario con respecto a la vacuna. Respondiste bien. Marcela Raya es la vicepresidente de la Fundación ACB Vida, de la cual nosotros somos unos representantes y trabajamos en esto junto con otros miembros que también están acá dentro del grupo. ¿Qué ocurre con quien se vacunó con una sola dosis y es un paciente de riesgo o comórbido? Y a su vez
te pregunto, ¿una persona vacunada se puede contaminar? Una Nuevamente. persona vacunada puede infectarse sin lugar a dudas, aún con vacunación completa, ¿sí? Con vacunación completa puede infectarse. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo más probable es que no desarrolle enfermedad grave, ¿sí? Que no desarrolle enfermedad grave. ¿Qué Bueno, ocurre si una ahora persona se tenemos, vacunó con una sola dosis o es paciente de riesgo o con comorbilidades? Bien, una dosis va a generar cierto nivel de protección, ¿sí? Pero tenemos que diferenciar si previamente padeció COVID o no padeció COVID. Parecería ser, si estos son resultados preliminares, todavía no está del todo confirmado, pero las personas que han padecido COVID y recibieron una sola dosis de vacuna tienen la misma eficacia que aquellos que recibieron 2 dosis sin haber padecido COVID previamente. Una dosis va a generar cierto nivel de respuesta inmunológica, ¿sí? Pero el que ya padeció COVID previamente va a tener una respuesta inmunológica muy grande, ¿sí? ¿Qué ocurre si te vacunaste con una sola dosis? Hay que esperar que te toque la segunda, nada más. Mientras tanto estén o no estén vacunados, y esto es fundamental, hay que permanecer con tapabocas, hay que lavarse las manos, hay que mantener distancia social. Sigue siendo igual estar o no estar vacunados. ahora, Independientemente, perdón, hay- Rolando, independientemente de lo que diga Fauci, ¿sí? Porque Fauci está hablando de una realidad en los Estados Unidos donde se vacunaron 200 millones de personas, ¿sí? No es la realidad que tenemos en la Argentina. Así que acá, por más que estemos vacunados, no hacemos burbuja entre vacunados y nos mantenemos sin el barbijo y demás. ¿Mm? los pacientes que sufrieron ataque cerebrovascular, los que sufrieron una fibrilación auricular con embolia cerebral o los que tuvieron un aneurisma, se les rompió el aneurisma y quedaron con alguna secuela, o a aquellos pacientes que tenían un aneurisma se les dio el tratamiento y tienen una vida normal. ¿Qué grado de agresión tiene el COVID para los pacientes con enfermedades cerebrovasculares? ¿Y, Eh, cuál es el beneficio de la vacuna? Y si es necesario vacunarse o no. Bien, recordemos que uno de los primeros síntomas que se describió después del cuadro pulmonar y de la diarrea viene descrito el neurotropismo, es decir, la afinidad que tiene el COVID, el SARS-CoV-2, por las neuronas. ¿Sí? Entonces, esto de qué efecto puede tener, recordemos que hay encefalitis, hay fenómenos de trastornos cognitivos que si bien no son permanentes, sí son temporales, tiene algo que ver el coronavirus con todo esto, ¿sí? ¿Qué efecto tiene sobre las personas que han padecido accidentes cerebrovasculares? Las personas que han tenido accidentes cerebrovasculares son personas que tienen factores de riesgo, ¿sí? Son personas que tienen factores de riesgo cardiovascular. Así que se considera a la persona que ha padecido un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico como una persona de riesgo, ¿sí? Así que se tiene que anotar para la vacuna. Claro, todos aquellos pacientes, a mis pacientes, a todos mis pacientes, desde que empezó la pandemia, yo les hice el certificado que eran pacientes de riesgo, eran pacientes de riesgo en el COVID, en la pandemia, y que deberían tener el aislamiento necesario, el evitar ir a tener presencia laboral y cuidarse y protegerse. Eso lo hice desde que empezó la pandemia a todos mis pacientes. Ahora yo les estoy recomendando que se vacunen, porque es necesario que se vacunen, porque están tan desprotegidos como cualquiera de los demás. Tienen que vacunarse y no le deben tener miedo a la vacuna. La mayoría de la gente. Contadme un poquito, ¿qué es el chip que dice que le van a colocar a la gente que los vacunan y que entonces le van a cambiar la existencia? Con tanta fake news son falsas noticias y tanta contaminación dentro de las redes, tanta contaminación dentro de las noticias, ha hecho que la mayoría de las personas piense hasta que nos van a ser capaces de colocarnos algo entre un organismo para cambiarlo, algo que requiere miles de años para cambiar genéticamente una especie. Orientarnos un poquito sobre esto y cómo podemos, para que la gente disminuya el plan de pánico,
¿Cómo pueden lograr obtener una información adecuada sin asustarse? Que obviamente no es leyendo ni diario, ni la televisión, ni leyendo en las redes cosas que no se pueden certificar, ¿no? No, el problema que tenemos es algo más grande, que hay algunos bioquímicos, hay médicos también en estos grupos que dicen, perdón la palabra, pero guarangadas, ¿sí? Dicen cualquier cosa, no les importa decir cualquier cosa al respecto, ¿sí? Y han llegado a decir de que se iba a poner un chip, han dicho que iban a querer controlar ese chip mediante el 5G. Se han dicho cualquier cosa. ¿Por qué? Porque siempre las teorías de conspiración, las teorías paranoicas, sirven para decir, para alimentar cosas que la gente previamente puede llegar a creer, ¿sí? El nuevo orden mundial, el manejo de la mentalidad de la gente con 5G y demás. Yo aprendí una cosa de Agustín Iglesias, que ahí vi que estaba acá, que dice que al paranoico no hay que aportarle razonamiento, porque no importa, todo lo que le digas va a alimentar su Lo paranoia. mismo. Entonces, Dice algo acá muy interesante. Sí, yo creo lo mismo, no darle más aporte a esto. Hay que saber que los científicos tienen comunicación a través de sus medios de científicos y no a través de la televisión, ni de programas de farándula, ni de notas llamativas. Nuestro trabajo siempre fue absolutamente serio, muy cauto, metido dentro de las esferas de los congresos, jornadas y revistas médicas, donde se da la información, y ningún estudio, ninguna información dada a las personas le falta, dada por médicos y estudiosos, le falta el nombre de la institución en la que se encuentra, el grupo de personas que realizó el estudio, los resultados y la detallada forma de realizar lo mismo. Entonces, ninguna de las comunicaciones que ustedes reciban y no tengan estos datos, denlo por dudoso al menos, sino por falso. Sí, Federico. sí, yo me he tenido que pelear en televisión con una persona que decía que al plasma se le ponía dióxido de cloro. Ay, Dios santo. No, basta. Este, o Es sea, terrible. Es terrible, terrible, no terrible. solamente eso, y además algo que tienen que aclarar también son lo que se llaman conflictos de interés. Es si tienen interés en algo que esté relacionado con el tema. Si recibieron plata de la industria farmacéutica, si tienen ellos algún producto que desarrollaron o tienen acciones sobre una compañía, así le hayan pagado un viaje en el 100, ¿sí? No importa. Nosotros estamos hablando en general de las vacunas, estamos hablando de la patología, estamos hablando en bien de la población, queremos ayudarlos y orientarlos. Y dice acá Alejandra, y también lo dice Lola Corbalán, que ellos se quieren inscribir para recibir la vacuna porque son pacientes que han sufrido ataque cerebrovascular, han tenido aneurismas, se les ha roto, han tenido hemorragia subaracnoidea, pero no están dentro del listado de las enfermedades de riesgo y no las han querido inscribir para la vacunación. ¿Qué pueden hacer? Es que se tienen que inscribir como personas con riesgos, ¿sí? O con patología cardiovascular. Si bien el accidente cerebrovascular afecta al órgano al órgano neurológico, no deja de ser una patología también vascular y tiene algo que ver con el corazón. Entonces son personas que tienen riesgo cardiovascular. ¿Por qué se puso así? Porque incluye un mundo un poco más grande poniéndolo en cardiovascular, ¿sí? O sea que en general los pacientes con vasculopatías son pacientes de riesgo, ¿sí? Tal cual. Entonces, todos aquellos, por eso entonces Alejandra y Lola y todos aquellos pacientes que nos están escuchando, cuando vayan a inscribirse para recibir la vacuna, primero vayan a inscribirse para recibir la vacuna y segundo digan que ustedes son pacientes cardiovasculares por una cuestión más que todo de, no sé cómo decirle eso, de registro, aunque lo que hayan tenido sea enfermedad cerebrovascular. Debería ser un poquito más claro para poder orientar a las personas, pero bueno, está dado así, un poco más amplio, como dice Federico, pero bueno. Es importante, entonces, remarquemos que los pacientes con enfermedades cerebrovasculares, los pacientes que hayan sufrido isquemias, infartos cerebrales,
se les haya roto un aneurisma, hayan tenido una malformación arteriovenosa, fístula arteriovenosa, glomus de la yugular o cualquier otra de las lesiones cerebrales que existan, porque hay una lesión vascular, son pacientes considerados de riesgo. Lo mismo los que han tenido un infarto de miocardio, o los pacientes que sin haber sufrido un infarto de miocardio tienen factores de riesgo para sufrirlo. Federico, ¿y quiénes no deben darse la vacuna? Bueno, hoy por hoy, ahí creo que con esto voy a responderle a Ron Kay, que puso: ¿ustedes creen que el virus fue modificado por el ser humano? Es raro que no infecte a los niños. No, los chicos sí se infectan, ¿sí? No hay duda que los chicos se infectan. Tanto así que para diciembre del año pasado había 1.400 niños menores de 12 años fallecidos por coronavirus. Pero ¿qué pasa? A medida que uno es más chico, el gran problema no es el problema de los virus en sí, sino que es cómo reacciona el cuerpo frente al virus, ¿sí? Y en el caso de los niños no tienen un sistema inmunológico maduro que pueda generar inconvenientes inflamatorios frente a la exposición del virus. Por eso, en la mayoría de los chicos, la enfermedad se cursa como un simple cuadro viral de gripe, un resfrío, y pasa inadvertido. En cambio, mientras más grande, hay mayor respuesta inmunológica. Pero vamos a este punto, que quienes no se tienen que vacunar. Sin lugar a dudas, personas entre 0 y 18 años. No sirve vacunarlos, algunos dicen 16. Pero pongámosle 16, 18. Personas que tienen hoy entre 19 y 60 años y 59 años, que no tienen ninguna comorbilidad. Esas personas no se tienen que vacunar. ¿Qué otras personas no se tienen que vacunar? Personas que están haciendo quimioterapia, ¿sí? Algunas quimioterapias, recibiéndolas en el momento. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no puedan responder y desarrollen inmunidad frente a la vacuna, ¿sí? Porque se le está dando una droga que hace que el sistema inmunológico no funcione bien, entonces no va a detectar esa vacuna, o sea, ese germen que metimos, y no va a responder inmunológicamente, y para colmo puede ser que la persona crea que está vacunada, ¿sí? ¿Quiénes no tienen que vacunarse, por otro lado? Ahí preguntaban por los anticoagulados. No hay ningún problema, los anticoagulados se pueden vacunar. Embarazadas, personas embarazadas, con excepción de dos cosas de las embarazadas. Embarazadas que trabajen en salud y tengan contacto con coronavirus, ¿sí? O embarazadas que tengan factores de riesgo muy grandes que puedan hacer que pueda fallecer por la infección. En ese caso sí se pueden vacunar. En el resto se puede diferir la vacuna en las embarazadas, ¿sí? Entonces, ¿en quiénes no podemos utilizarlo? La vacuna en estos grupos principalmente. El paciente que está con cáncer, ¿se Sí. puede vacunar? Si no está haciendo quimioterapia porque está remitido de la enfermedad, estoy hablando de quimioterapia como quimioterapia propia, no en el caso del cáncer de mama del tamoxifeno o en el cáncer de próstata del anastrozol, ¿sí? En esos casos, los que son hormonoterapia sí se pueden vacunar. En el caso del cáncer, quien está haciendo tratamiento quimioterápico no es recomendable porque es como inyectarse y jugar a ver si puede llegar a desarrollar respuesta inmunológica. Quienes tienen otro tipo de... radiante? ¿Cómo? Los que están con... La terapia radiante es una terapia inmunosupresora, ¿sí? Porque generalmente por donde se ataca con la radioterapia genera algún tipo de baja de defensas, entonces lo recomendable tampoco sería. Pero personas que tienen el tumor remitido, es decir, que no hay, así tengan una respuesta parcial, ¿sí? No hay evidencia del tumor, sí se pueden vacunar. O tumores que todavía no han requerido tratamiento. Por ejemplo, en el caso de la hematología, hay patologías como la leucemia linfática crónica o el mieloma múltiple, que hay momentos en los cuales no necesita tratamiento la persona. Si no los necesita, sí se puede vacunar. Federico, ¿cómo podríamos hacer para que el accidente cerebrovascular como entidad propia, porque dicen, me han llegado algunos comentarios, que muchos pacientes con ataque cerebrovascular, como no están dentro del listado, no los quieren
no los quieren, y hay lío, vos sabes cómo es la situación, si alguien en una mesa dice, no aparece, no aparece y no lo inscriben. ¿Cómo pueden hacer como para que aparezca en el listado el accidente cerebrovascular como una entidad de riesgo? Y yo creo que acá lo que hay que hacer es proponérselo a las autoridades sanitarias que lo pongan como una nomenclatura aparte, ¿sí? El tema es el siguiente, hace preguntas que vienen relacionadas al accidente cerebrovascular y por ahí no se toman cuadros muy específicos, ¿no? Como un síndrome antifosfolipídico, alguna trombofilia, ¿no? Claro, sí. Entonces, Pero pero porque la gente habla ahora que nos costó tanto, nos costó reconocer, que la gente reconociera el ataque cerebrovascular. Ahora que lo reconocen, cuando van a inscribirse, no lo reconocen. Todavía no hace falta mucho. Nosotros estamos trabajando en la Fundación ACB Vida a partir de los pacientes, porque el ataque cerebrovascular es la primera causa de discapacidad y el tiempo entre el momento en que se da el ataque cerebral y el tratamiento es muy pequeño. Entonces, esto hace que yo considere que el principal fenómeno es que la gente no llega. Entonces, ahí estamos trabajando para que llegue. Pero cuando llega, entonces después vamos a seguir en las otras etapas de la implementación en hospitales, sanatorios y demás. Estamos trabajando con la ley de la CB, también estamos haciendo algunas cosas más. Pero esto también forma parte para que podamos cubrirlo y que tanto Alejandra como Lola o Marcela, que está acá trabajando con nosotros en la fundación, podamos hacer algo por la gente que tiene el ataque cerebrovascular y que requiere también la protección en etapa de pandemia. sí, sin lugar a dudas, lo que yo creo que habría que hacer es enviar una carta, ¿sí? Desde la Fundación a la señora ministra de Salud, a la doctora Carla Bisotti, ¿sí? También enviarlo a las distintas autoridades sanitarias competentes de cada provincia, ¿no? Y decirles, el paciente con accidente cerebrovascular es un paciente de riesgo por ta. Lo que pasa es que en el plano macro se relaciona el accidente cerebrovascular con enfermedad cardiovascular, con diabetes, con hipertensión, ¿sí? Y con edad. Pero se olvidan de estos otros grupos más chicos, ¿sí? Que también siguen siendo parte del accidente cerebrovascular, ¿sí? Yo creo que Sí, continúa, por creo favor. que habría que enviarles una nota pidiéndoles que se incluya dentro de los grupos de riesgo. Oye, una pregunta acá que dicen que los anémicos la gente que está con anemia se puede vacunar. Sí, por supuesto, ¿por qué no se va a poder vacunar? Muy bien. No, creo que hemos ya en una hora hemos hecho un pasaje bastante amplio por preguntas que han hecho. No sé si quieres agregar algo más, Federico. Yo sé que tienes mucho trabajo, pero ha sido muy agradable conversar contigo porque nos amplías y nos das con una manera muy digerible los conceptos. Yo Bueno, creo que tenemos que agregar, lo único sería que a la gente hay que decirle que sí se debe vacunar, que la vacuna, no como está saliendo en algunos lugares, no se deben convencer, es decir, no los quiero convencer de que se vacunen, pero tenemos que decirle que la vacuna los va a proteger, que la vacuna va a hacer que si llegan a contraer el virus no los mate, y segundo, que si se vacunan, la capacidad para transmitir el COVID va a ser muchísimo menor o no lo va a haber. Entonces, a todos, a las personas mayores, a la gente muy grande, vacúnese también. A la gente muy grande, vacúnense porque ellos tienen unos factores de riesgo que son más elevados. Por eso, y además porque la comorbilidad con ellos es mayor. Entonces, ayúdense y colabórense entre todos. Los jóvenes protejan a los mayores, los jóvenes vacúnense y los que están enfermos, los que tienen comorbilidades, vayan a sus médicos, no dejen que la enfermedad avance, no dejen que sus enfermedades avancen. Los diabéticos que se cuiden, los que tienen que hacer trasplante que se lo hagan, los que tienen que tomar la medicación inmunosupresora que lo hagan, todos aquellas que tienen enfermedades graves. Los hipertensos no dejen de tratarse, vayan donde el médico, tengan consulta, no tengan miedo, protéjanse. Federico. estoy totalmente de acuerdo y que independientemente después de vacunarse, se pongan barbijo y mantengan las medidas de aislamiento con la mayor efectividad posible. Una cosita más,
Para los que les interese, hoy a la noche, ¿sí? Aprovecho para pasar el chivo. A las 20 horas en A24 vamos a estar explicando las variables y la respuesta que pueda haber de las vacunas frente a las distintas variantes que están apareciendo de la enfermedad. Así que para poder ampliar un poquito. Bueno, Federico, yo te agradezco muchísimo. Es una hora intensa donde no hemos parado de hablar y que, bueno, me comentas, te comento, y queremos que la gente sepa, pero que la gente sepa realmente. Y a estas cosas no hay que hay que tenerles respeto, pero el miedo paraliza. Y lo que debemos hacer es enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrentamos? Con el barbijo, con el aseo adecuado, no tocándonos los ojos ni la boca cuando estemos afuera. En la casa podemos estar viviendo tranquilamente, libremente, no tenemos que estar presos dentro de nuestra casa con temor, con miedo, ¿sí? Y cuando tengamos lugares públicos, pues protegernos un poquito más para el contagio. Y tenemos que vacunarnos. No hagan uso de ninguna medicación si su médico no lo autoriza. Nada está aprobado que sirva, y si van a usar algo que sea indicado por su respectivo médico. Federico, muchísimas gracias, ha sido encantador tenerte, y como siempre, puedes contar también con los espacios de la Fundación ACB Vida para poder desarrollar tu actividad, ayudarnos a nosotros en nuestro conocimiento. A Marcela Beatriz Raggi, la vicepresidenta de la Fundación, gracias por la presencia y el acompañamiento. Y a todos ustedes, mis queridos amigos, la Fundación ACB Vida es un espacio para la población, para los pacientes y para los familiares que han sufrido un ataque cerebrovascular. Y para los que no lo sufrieron, venga que nosotros ayudamos a cómo prevenirlos. Un abrazo para todos. Muy buenas tardes. Gracias, Rolando. Hasta luego.